Yo soy Camila Serna, autora del libro Yo debería ser flaca. Soy coach, podcaster, escritora. Ayudo a las mujeres a sentirse completamente competentes comiendo y en paz con su cuerpo. Este tránsito hacia la confianza corporal les enseña a abandonar la guerra en contra de ellas mismas. Les brinda recursos más allá de la comida que usan para vivir más libremente. Quiero contarte sobre ese proceso y tal vez prender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y exactamente lo que debe ser? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca con Camila Serna. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Yo debería ser flaca. Te quiero hablar de qué pasa cuando uno tiene miedo de no poder parar de comer. Cuando uno siente que si ha estado en dietas toda la vida, ha seguido instrucciones toda la vida, de repente si eso no lo tuviera, si alguien no le dijera a uno cómo comer, si uno no tuviera vigilancia sobre las cosas que come, reglas, normas, ¿qué pasaría ahí? Y si hay una sensación de yo me descontrolaría con la comida y un miedo visceral profundo de no podría parar de comer, sería terrible, sería catastrófico. Bueno, este episodio es para ti. Traigo a colación este tema porque es muy frecuente, es algo que ocurre en mi práctica de coaching todo el tiempo, algo que yo también sentí en algún momento, porque yo tenía una relación con la comida muy caótica, pero tenía una percepción de tener ciertas reglas. Por ejemplo, a mí no me gustaba comer 3 veces al día, me gustaba comer 2. Y no me daba cuenta que esta norma lo que hacía era dejarme en un estado perpetuo de subalimentación. Yo no comía lo suficiente y eso me llevaba, obviamente, a un estado de compulsión. Pero eso no lo veían, no lo entendían. Yo nunca me crucé con la información adecuada que me explicara lo que me estaba pasando. Sin embargo, sí sentí esto, que si mis normas no estuvieran, me descontrolaría. Y eso solo hablaba de una desconfianza básica en mis habilidades para regularme con la comida, para comer como una persona normal. Y bueno, esto le pasa a muchas de las mujeres que llegan a mí y sienten este miedo terrible de que si vamos a levantar las normas, soltar el control, también se van a descontrolar, no van a poder parar de comer. Y no exactamente lechuga y brócoli, sino todas estas comidas prohibidas que usualmente son el foco de la compulsión, ¿no? Los carbohidratos, las dulces, los postres, etc. A ellas les explico esta metáfora del péndulo, porque quiero que vean qué es lo que puede pasar. Si nos hemos ido a un extremo del péndulo, imaginemos un péndulo que oscila y cogemos ese péndulo y lo levantamos hacia un lado. Y ese lado es la restricción, las normas, el control, la vigilancia. Y ahí hemos estado mucho tiempo. Si soltamos el péndulo, es posible, claro, que oscile hacia el otro lado y se vaya también hacia un extremo de sentir que vamos a perder el control. Y lo vamos a sentir efectivamente y vamos a tener que atravesar esa sensación. Y posiblemente también nos veamos no saber autorregularnos muy bien con la comida. Eso sería normal. Porque si llevamos mucho tiempo simplemente utilizando las señales externas como guía para saber qué comer. Señales externas quiere decir que nos digan qué comer, unas instrucciones, unas normas. Señales internas quiere decir hambre, saciedad, todo lo que el cuerpo nos va dando como información. Y si hemos, obviamente, nos hemos apoyado demasiado en las normas, en la información externa, pues vamos a tardarnos un poco a llegar a esa información interna. Entonces el péndulo va a seguir oscilando un poco, se va a mover de un lado hacia el otro. Y es normal que también pendule hacia ese lugar de percepción de descontrol y de efectivamente comer de más, no sabernos regular muy bien. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Y es donde entro yo a acompañar un proceso que es incómodo, que se siente como incierto. Las mujeres me dicen, ¿cuándo va a parar esto? ¿Qué desenlace va a tener? Y yo no les puedo responder porque solo las puedo acompañar.
les puedo compartir la información, darles toda la psicoeducación posible para calmarlas, para que vean que un cuerpo realmente no nos va a llevar al desenfreno total. No vamos a sentarnos un día a comernos todo lo que nos encontramos, porque hay un límite. Nuestro cuerpo tiene un límite. Y si estamos en un proceso acompañado, guiado, informado, con una persona como yo que ha transitado estos caminos y que además ha acompañado a muchas otras personas a hacerlo también y a que eventualmente ese péndulo descanse como en ese medio, en ese balance, pues bueno, si están acompañadas, eventualmente se darán cuenta que sí son confiables, porque lo que queremos es llegar ahí, a esa percepción de que sí, tienen un cuerpo equipado con lo que se necesita, con lo que se requiere, con las hormonas, la grelina, que es la hormona del hambre, la que hace que nos suene el estómago y nos indique, tenemos hambre, con la hormona de la saciedad, la leptina, que nos dice, ya hemos comido suficiente, es hora de activarte, muévete, deja de pensar en comida. Tenemos todo eso listo y a nuestra disposición para volver a relacionarnos con la comida desde la información interna, nuestra hambre, nuestra saciedad, nuestra satisfacción con la comida. Pero tendremos que transitar ese péndulo, no hay nada que hacer, tendremos que sostener ese malestar, que es principalmente el malestar de la incertidumbre, de no saber exactamente cuánto duran las cosas, como tener ese control, ¿no? Ese dominio de quiero saber cuánto dura, cómo va a ser, y no es así. Encontraremos ese balance, ese lugar donde el péndulo descansa, pero por lo pronto tendremos que sentir un poco de desenfreno, un poco de descontrol, un poco de incomodidad y estar acompañadas en el proceso. No es fácil, no digo que sea fácil. Aquí estoy hablando de personas que se relacionan con la comida con compulsión, que posiblemente tienen atracones, que hacen dietas y se van a un lado de la restricción para después verse del otro lado comiendo de todo, sin poder parar de comer. Ahí es cuando se autoproclaman adictas a la comida, pero no son adictas a la comida, simplemente cayeron en un ciclo de restricción-compulsión que puede sanarse, puede restablecerse, pero eventualmente pues tendremos que atravesar el malestar, ¿no? De salirnos como de ese paradigma y entrar en este otro de la confianza, de saber que sí podemos, que tenemos todo lo que necesitamos, están nuestras hormonas, nuestro cuerpo diseñado para saber navegar este mundo de la comida y sobre todo que podemos sostener procesos, que tenemos lo que se necesita para sostener la incertidumbre, no saber exactamente cómo se van a suceder las cosas, pero confiamos y sostenemos y nos dejamos acompañar y guiar. Y tenemos la voluntad y la decisión de permanecer ahí y confiar en lo que estamos haciendo, confiar en este nuevo paradigma que no me lo saco yo del sombrero, tiene mucha evidencia de funcionar. Y de hecho, permitir que este proceso nos enseñe mucho más que habilidades nuevas con la comida, mucho más que sentirnos competentes, que por cierto, en sí mismo, sentirnos competentes comiendo es una cosa enorme y valiosísima. Pero si sostenemos ese malestar, esa incertidumbre, si estamos dispuestos a indagar en el miedo a engordar, que finalmente es de las principales cosas que se prende, porque cuando decimos que tenemos miedo de no poder parar de comer, lo que estamos diciendo muchas veces en código es no quiero engordarme, tengo miedo de engordarme, si me engordo no me van a querer, si me engordo todo va a colapsar. Querer tener la disposición de investigar ahí, en esa gordofobia que hemos interiorizado, que nos da susto, ¿no? Si tenemos toda esta disposición para ir develando estas capas, sostener esa incertidumbre, ese malestar, nos vamos a dar cuenta que somos mucho más capaces de lo que imaginábamos. Y esto se une al anterior episodio sobre el progreso, porque vamos a estar trabajando en nuestra autorreputación precisamente. Y no hay una sola mujer con la que yo haya trabajado en estos más de 10 años que no vea su autorreputación cambiar drásticamente, y no solo con la comida, que es súper importante, y con el cuerpo, sino en general, su percepción sobre sí misma, su percepción sobre su capacidad para sostener procesos difíciles, inciertos, que requieren de una disposición para investigar en los miedos irracionales. Y las cambia para siempre, las transforma para siempre.
Por eso es que a mí me encanta este tema porque, como dice la activista Virgie Tovar, creemos que estamos hablando de comida. Eso creemos, pero realmente estamos hablando de libertad. Y sí que me identifico con esta frase. La siento en mi propia vida y la veo en cada una de mis clientas porque empezamos con la comida probablemente, por eso llegan a mí. Sin embargo, yo me encargo de que la conversación vaya mucho más allá y toque elementos tan grandes como la voluntad, que nunca más vuelvan a ser las mismas frente a su vida, frente a su percepción de cómo abordar retos, cómo mover su propia agencia para mejorar sus circunstancias, cómo sacar adelante proyectos de cambio que son muy difíciles a veces. Tenemos muchas resistencias, muchos miedos. Y eso, bueno, eso nos cambia para siempre. Entonces, claro, empezamos con esta pregunta. Tengo miedo a no poder parar de comer. Y de ahí se desprenden, pero muchísimas cosas, un universo de cosas. Es como un portal, una puerta que atravesamos y nos lleva a lugares maravillosos. Porque realmente es un miedo irracional. No va a llegar ese momento en el que decimos, solo voy a comer. No voy a parar de comer y voy a comer hasta, mejor dicho, engordarme sin parar. Eso es un miedo irracional. Eso hace parte de las trampas cognitivas que también hemos hablado. Es un pensamiento de catastrofización, también de asumir un montón de cosas que no son ciertas. Estamos proyectándonos en un futuro catastrófico, en un desastre que no tiene realmente un fundamento. Y por más de que ese péndulo oscile hacia una percepción de perder el control y que de hecho podamos vernos comer de más, es parte de un proceso. Eventualmente encontraremos un balance, encontraremos un lugar tranquilo, un lugar sereno en donde la comida no es algo que tenemos que solucionar, resolver con normas y reglas, sino es algo que dejamos quieto porque de eso se encarga nuestro cuerpo. No es algo que tengamos que pensar, monitorear, sino que estamos tranquilas y disfrutando de nuestra comida porque sabemos que somos confiables. Ahí está la libertad de la que hablaba Virgie Tovar y en la que yo creo. Es saber que uno es capaz, que uno es confiable. Entonces, mira, en esto terminamos con una pregunta muy frecuente, que es este miedo a no poder parar de comer. Así es como me gusta a mí abordar los procesos de cambio, porque son muy fértiles, pueden dar muchísimos frutos. Y bueno, este es el episodio que quería entregarte para hoy. Si crees que a alguien le puede gustar, que a alguien le puede, no sé, dar herramientas para su vida o interesar, bueno, por favor, comparte lo que me sirve muchísimo. Apoyas mi trabajo de esta manera. Entonces, bueno, un abrazo grande, grande y nos vemos en un próximo episodio. Chao.